3. Gracias Dios eterno por esta tarde-noche que nos permite reunirnos con nuestros hermanos del ministerio de M2. Agradecemos porque en tu gracia soberana nos da la oportunidad para continuar esta formación de aprendiz, para aprender esta formación continua, digamos, y que en tu gracia, Señor, no solamente podamos recibir los materiales, eh, repasar o aprender cosas nuevas, sino que al final, Señor, podamos pues compartir con nuestros hermanos en la iglesia local. Que este estudio sea de bendición no solamente a nosotros, sino a todos aquellos que más tarde les vamos a compartir en las iglesias. Finalmente, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine a nosotros y nos dé el poder para transmitir esta enseñanza con los principios que son aplicables a la iglesia de hoy. Bendice al hermano Salvador que va a enseñar, que tu gracia le bendiga siempre, y a los estudiantes que vamos a estar pendientes para percibir los conceptos bíblicos que tú quieres transmitirlos a través de este ministerio de M2. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, hermanos, y hermanas que están conectados, vamos a estudiar ahora el tema Tito, su hijo, ¿verdad? Vamos a ver, hermanos, un poco rápidamente lo que hemos estado viendo en las pasadas dos enseñanzas de esta carta de Tito. Hemos estado viendo la parte introductoria, que son los primeros 3 versículos, donde Pablo se describe como un siervo y también habla de su ministerio como apóstol. Eh, También habla de la esperanza que tenemos los creyentes, ¿verdad? Y en el versículo 4, mis amados hermanos, va a hablar acerca de la apreciación que Pablo tiene hacia Tito. El versículo 4 dice: Tito, verdadero hijo en la común fe, dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora, recordemos, mis amados hermanos, que estamos hablando, hermanos, eh, de cosas que tienen que ver en el contexto de la iglesia local. En nuestra introducción vimos que hay un tema importante, y es poniendo las cosas en orden. O sea, Dios quiere, hermanos, que la obra, todos sabemos que la iglesia, la obra es de Jesucristo. Y la iglesia, esta obra maravillosa, es a la manera de Dios y a la forma de Dios. Y Dios quiere que los creyentes no solamente estén siendo alimentados con sana doctrina, sino que también la sana doctrina llegue a ser una forma de vida en cada creyente, que está en el contexto de una iglesia local y que por supuesto son parte de la iglesia universal. Entonces aquí vamos a ver cómo consideraba Pablo a Tito, ¿verdad? En el versículo 4, en la parte A, dice verdadero hijo, ¿verdad? Pablo entonces llevó, eh, no sabemos con seguridad si Pablo llevó o no a Tito a conocer el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es seguro. Pero sí sabemos, con toda seguridad, sí sabemos que tanto Tito como Timoteo fueron ciertamente discipulados por el apóstol Pablo, ¿verdad? Y sabemos, mis amados hermanos, que Tito y Timoteo eran considerados hermanos, discípulos confiables, ¿verdad? Y, y vemos que Pablo también, hermano, era un discipulador. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos, en el estudio esta noche, hermanos, acerca de esta sección. Y entonces el concepto de discipulado, tal como está modelado y enseñado en las Escrituras,
es algo que está muy ausente en nuestras iglesias hoy y deberíamos activamente seguir, implementar, perfeccionar este modelo fundamental. Yo quiero que por favor leamos Mateo 28, 19 al 20. Mateo 28, 19 al 20. Dice, por tanto, id y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Quiero empezar ahora haciendo algunas preguntas importantes, hermanos, que creo que necesitamos, hermanos, nosotros abordar. Eh, Cuando ustedes ven Mateo 28, 19, eh, podemos observar dos cosas fundamentales. El discipulado, mis amados hermanos, conlleva dos cosas. Número uno, conlleva lo que es la predicación del evangelio. Número uno, para que las personas que son expuestas al evangelio, al oír eh, la buena nueva, puedan creer en Cristo. Pero una vez que han creído en Cristo, hermano, surge la necesidad de que los creyentes ahora entren en un discipulado intencional. Y oiga la palabra que estoy utilizando, discipulado intencional bíblico. ¿Y por qué digo esto, hermano? Porque algo que sucede en el contexto de la iglesia hoy en día es que muchas personas eh, cumplen con la primera parte de Mateo 28, ¿verdad? De predicar el evangelio. Pero lo que no se está haciendo hoy en día en la iglesia local y que es algo muy ausente es el discipulado. Y es porque nosotros no hemos entendido, hermano, cómo debe de ser el discipulado en la iglesia local. Nosotros pensamos, hermanos, que el discipulado es algo, hermanos, de sentar a las personas en un salón de clases y enseñarles por 8 horas, ¿verdad? La materia de romano. Y yo no estoy diciendo que esto no es discipular. De hecho, esto es parte del discipulado, de la enseñanza. Pero el discipulado, mis amados hermanos, debe de ser más allá que dar una clase bíblica. El discipulado tiene mucho que ver más allá del contexto de solo dar una clase bíblica. Y eso es lo que vamos a estar viendo, hermanos. Y esa es la razón por la cual, mis amados hermanos, vemos que en la iglesia, hermanos, nosotros pasamos predicando, 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 pero prácticamente los únicos que están predicando y enseñando casi siempre son el pastor y uno que dos personas nada más. Y la pregunta es, y todo la totalidad de la iglesia está involucrada en predicar el evangelio y en discipular personas? Es una pregunta que usted debe de hacerse, ¿verdad? ¿Está ausente el discipulado en la iglesia? Pareciera ser, hermano, que las personas hoy en día poco comparten el evangelio y poco acompañan al nuevo creyente para poder crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso es bien importante ver cómo Pablo consideraba a Tito, que lo considera como un hijo en la fe. Entonces el discipulado es el trabajo no solo del pastor, no solo del maestro de Biblia, es el trabajo de todo creyente maduro. Ahora, el maduro debe entrenar nuevos creyentes por medio de un tipo de instrucción práctica y luego ayudarlos a llegar al punto de ser capaces de entrenar a otros. Ahora, yo quiero que por favor vayan a 2 Timoteo 2:2 y ahora creo que nos vamos a meter en un poquito más a este punto de conversar. Antes de leer 2 Timoteo 2:2, quiero hacer una pregunta y quiero que todos participen, por favor, de esta pregunta que les voy a hacer. Y quiero que me digan, hermanos, ustedes, ¿qué piensan acerca de esto, el discipulado? ¿Ustedes creen que el discipulado es algo que debe de hacer solamente el pastor como el único
como la única persona madura, o el discipulado es algo que debe de estar involucrada toda la iglesia. ¿Qué opinan ustedes? Solamente el discipulado lo deben de hacer ciertas personas que están en un rango espiritual capaz para hacerlo, o, o es algo que toda la iglesia debería de estar involucrada en el discipulado. Quiero escuchar sus opiniones. Por favor, hermano, quiero escuchar opiniones. Voy a empezar llamando opiniones. Rápidamente, vamos a tomar algunas opiniones aquí en este momento. Vamos a ver, hermano Mario. ¿Qué piensa usted? ¿Usted cree que en el discipulado debería estar involucrada todos los creyentes o solo ciertos creyentes? ¿Qué opina usted? Pues yo creo, hermano, que debemos de estar involucrados todos los creyentes, ¿verdad? Porque cuando Jesús dice id por todo el mundo, es un imperativo, ¿verdad? Es una orden que Él nos da, que lo hagamos todos. ¿Ok? Si todos hiciéramos, ¿verdad? Como si siguiéramos la orden del Señor Jesucristo, ¿verdad? Del discipulado, el evangelismo personal, ¿verdad? Que es la base del discipulado. Y después de eso, pues lo que dice, enseñándoles todas las cosas que os he mandado, que guarden todo. Ujú. Entonces, creo que la iglesia, nosotros seríamos diferentes, no estuviéramos como estamos ahora mismo. De hecho, nosotros hemos tomado muy en serio eso, ¿verdad? Y también es importante, ah, cuando una persona ha creído, pues enseñarle la palabra del Señor, ¿verdad? Pero también pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Ujú. Creo que eso es muy importante porque eso también hace crecer. Y el ejemplo yo lo tengo muy claro con el hermano Josué y con el hermano Cristian que están acá, ¿verdad? Sí. Cuando hace algunos 2 años que Josué, yo le prediqué, Josué creyó. Pero después, ¿verdad? No, nos estuvimos acercando más y más y hablando más. Y luego Cristian, se convirtió Cristian también. Y luego se empezó a enseñar, pero también yo tuve que pasar tiempo con ellos, ¿verdad? Y Ujú. eso, y cuando yo los veo a ellos, yo veo una diferencia demasiado grande con el resto de los demás hermanos, ¿verdad? Ujú. Sin embargo, eh, digamos, yo como discípulo, pues tengo que discipular a los demás, ¿verdad? Sin embargo, con Josué y Cristian, ellos también están haciendo lo mismo con otros. Ok. Y nosotros vemos que sí funciona, pero que también digamos, lo que mirábamos digamos, las clases de distinciones bíblicas, nosotros sembramos la semilla. Sin embargo, hay veces que los afanes de la vida ahogan la semilla, ¿verdad? Y nosotros tratamos de pasar tiempo con ellos y hablarles de la palabra. Sin embargo, hay gente que está muy enfocada en el mundo. Bien. Y eso Bien. creo que ahoga. Entonces ese sería el punto de vista mío. Es muy Sí, importante que todos, ¿verdad?, estemos de involucrados. todo. Y hago esta pregunta, hermanos, porque cuando usted le dice a la iglesia, hermano, todos necesitamos estar involucrados en el discipulado, muchos creyentes dicen, no, nosotros no estamos capaces. ¿Verdad? Y también cuando escuchan esta palabra creyente maduro, ¿verdad? Entonces muchos dicen, pues yo no, ¿verdad? Yo no puedo estar involucrado en el discipulado, pero yo quiero dar un entendimiento más claro a qué nos referimos cuando decimos creyentes maduros, ¿verdad? Porque el discipulado, hermanos, toda la iglesia puede participar, pero puede participar en diferentes escalas. Por ejemplo, ustedes saben que hay hermanos que tal vez no están ahorita en el crecimiento al punto de transmitir verdades que quizás ellos han entendido, pero que no tienen la habilidad de poder transmitirla de manera fácil. Pero eso no significa que no pueden estar involucrados en el discipulado. Pero quiero que veamos este versículo y quiero que por favor lo lea, hermano Milton, por favor, según de Timoteo 2:2. Quiero que lo lea para que todos veamos este versículo. ¿Qué dice?
Sí, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mm, Amén. bien, entonces dice, esto encarga a hombres, ¿qué dice? Fieles. No dice a hombres, no dice a Fie- Fieles. fieles. Bien. Ujú. No dice hombres que ya se graduaron, que ya tienen un doctorado, ¿verdad? Sino hombres que son fieles en lo poco que han aprendido en transmitirlo a otros, ¿verdad? Sabe que el discipulado no le dice al creyente, mira, enseñar lo que no sabes. No, lo que se requiere es que lo que usted ha aprendido lo enseñe fielmente como lo ha recibido de la palabra, ¿verdad? Entonces, en el discipulado todos podemos participar. Incluso yo les he dicho a los hermanos en la iglesia que tal vez muchos de ellos no tienen la capacidad quizás de sentarse y desarrollar un tema, pero verdad que pueden decirle al nuevo creyente, hermano, ¿sabe qué? Mañana vamos a tener un estudio bíblico en la casa del pastor Sánchez y le invito y acompañar a las personas, mis amados hermanos, para que puedan ellos, hermanos, ir conociendo más de la palabra y poco a poco ellos puedan ir eh, creciendo en este entendimiento de la palabra. Y me gusta cuando se trata del discipulado ver algunos ejemplos de cómo fue realizado el discipulado en la Biblia, ¿verdad? Para que vean ustedes la gravedad de lo que está sucediendo en el contexto de la iglesia local, porque parece ser, hermano, que si el Evangelio es un mensaje que todos debemos de predicar, y si las enseñanzas bíblicas fundamentales es algo que todo creyente debería estar recibiendo en el discipulado, la pregunta es, ¿por qué está tan ausente entonces esto en la iglesia local? Es algo tremendo. Quiero que por favor vayan a Hechos capítulo 19 y se vayan al versículo 8 al 10. Hermano Mario, me lo lee por favor. Hechos 19 8 al 10. Quiero que por favor vayan observando lo que les voy a decir, hermano, lo que les voy a enseñar. Hechos 19 8 al 10. Lo lee, hermano Mario. Recuerde habilitar el micrófono. Amén. Hechos Bien, 19 del 8 al 10, ¿verdad? sí. Dice así, y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios, Ujú. pero endurece Vamos despacio. ¿Por cuánto tiempo habló Pablo? por 3 meses, 3 meses. ¿Y qué hacía? hablando con denuedo, Persuadiendo, ¿verdad? discutiendo y hablando con de nuevo. La maravilla de Dios. Continuemos. Ok, dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, Ujú, maldiciendo el camino delante de la multitud, se ujú. apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Entonces, en la misión que Dios nos ha dado, que primero conlleva, hermanos, la predicación del Evangelio. Todos sabemos que cuando prediquemos el Evangelio, algunos van a creer, otros van a rechazar la verdad, no van a creer la verdad. Pero, ¿qué vamos a hacer con los que han creído? ¿Qué hizo Pablo? Continúe leyendo. Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces, con los creyentes, con los que creyeron la palabra, ¿qué hizo Pablo? Se aparta a una escuela y continuó con el discipulado con estos nuevos creyentes. Pero me llama la atención, hermano, que no solamente continúa con estos creyentes, sino que también comienzan a esparcir el evangelio por toda Asia. Ahora, ¿cuánto tiempo les tomó a ellos para que toda Asia conociera el evangelio? ¿Cuánto tiempo, hermano? 2 años. 2 años. Ahora, ¿saben ustedes cuántas personas habían aproximadamente en toda Asia para ese entonces? Habían de 8 a 15 millones de personas. Ahora, ¿cómo es posible entonces que en 2 años
pudieran cubrir de 8 a 15 millones de personas en toda Asia. Mis amados hermanos, la razón es porque Pablo entendía la importancia del discipulado. Hermano, ¿hace cuándo fue la última vez que tú llevaste a una persona a conocer de Cristo, a conocer a Cristo? ¿Cuándo fue la última vez que tú evangelizaste? ¿Cuándo fue la última vez que una persona eh, eh, tú le llevaste a conocer acerca del Evangelio? Hermanos, hay creyentes en la iglesia local que les aseguro, hermano, que han estado en seminario tras seminario, en taller tras taller, pero no han podido, hermano, ni una alma, hermanos, llevarla a conocer a Cristo para que sea salva. Es interesante. En espacio de 2 años, todos los que habitaban, oiga, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces la pregunta es, si yo le hago una pregunta, hermano Milton, para poner un ejemplo, no sé si usted tiene este dato, ¿cuántos habitantes hay en Chinameca aproximadamente? Sí, fíjese que para serle sincero, el dato exacto, de acuerdo al último censo que se hizo hace un par de años, no lo puedo dar ahorita porque sí lo estuve buscando, pero no lo tengo ahorita Pero digamos que registrados, para decir un dato, unos 20,000 personas. Ahora hagámosle la pregunta, imaginen que son 20.000 personas, ¿cuántas de esas personas aproximadamente creen ustedes que han escuchado un evangelio bíblico claro? ¿Cuántas personas de ese número que el hermano dice necesitan ser salvas? Hermano, realmente ahora entendemos lo que el Señor dijo, la mies es mucha, los obreros pocos. Rogad al Señor de la mies para que envíe obreros. Mis amados hermanos, entonces parece ser que Pablo tomó en serio el discipulado, hermano, ¿verdad? Y por eso es que Pablo consideraba a Tito un verdadero hijo en la fe, ¿verdad? Porque Pablo lo había discipulado a él y a Timoteo y a otros hombres más, hermano. Y ahora estos hombres estaban llevando la palabra. Pero no solamente eso. Yo quiero que ahora vayamos a otro pasaje. Quiero que vayan a Lucas, capítulo 10. Por favor, vayan a Lucas, capítulo 10. Y quiero que vean la misión de los 70. Eh, Antes de estos 70, ¿quién sabe cuántos el Señor había enviado a presentar el Evangelio antes? ¿A cuántos? ¿Quién sabe? ¿Quién me puede decir? A 12. A 12. Ahora en Lucas 10, ¿cuántos estaba enviando? 70. Ya no eran 12. Hoy eran 70. Hermano, y miren lo que vemos como modelo del discipulado, aunque entendemos que el contexto aquí es el Evangelio del Reino, pero el Señor nos está mostrando cómo debe de ser el discipulado. Dice, el versículo 2 es el versículo que les dije, la mies es mucha, más los obreros pocos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que dice el versículo, hermanos 3? Y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Dice, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino, ¿verdad? ¿Qué significa, hermanos? Que para, hermanos, evangelizar, para ustedes cumplir con la tarea o la misión que Dios le ha encomendado, hermanos, para discipular, evangelizar y discipular personas, usted no necesita, hermanos, bolsa, ni alforja, ni calzado. ¿Verdad? ¿Qué significa esto, hermanos? Que usted no necesita tener un salario o tener, hermanos, un sostén económico para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Yo creo que esto es una tarea que todo creyente debería de estar comprometido. Si el Evangelio es un mensaje que debe de ser predicado porque tiene que ver con la eternidad de las personas, todo creyente debería estar involucrado en esta tarea de presentar el Evangelio y no solo presentar el Evangelio, sino también de discipular personas. Miren lo que dice el versículo
6. Y si hubiera ahí un hijo de paz, aquí la frase hijo de paz se refiere a una persona que está dispuesta a recibir el mensaje y a recibir a aquel que lleva el mensaje. Sabemos que hay personas que no van a estar dispuestas, pero hay personas que sí. Pero si hay una persona que está dispuesta a recibir al mensajero y a recibir el mensaje, dice que, ¿qué es lo que el Señor les dijo? Dice, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, primero dice, comiendo y bebiendo lo que os den. Mire que no les dijo el Señor, y posad en aquella casa y prendan el televisor y denle un estudio de 8 horas, hermano, y ténganlos como que los tiene el pastor en el instituto bíblico. No, hermano, primero vemos que el discipulado está sobre la verdad bíblica, pero también está basado en relaciones con la persona, con el nuevo creyente. O sea que el discipulado debe ser relacional. ¿Qué les da la idea a ustedes de comer y beber con las personas? Siempre les he dicho, mis amados hermanos, que no, por eso es que nosotros no somos efectivos en el discipulado, porque hay creyentes, hermanos, que quieren enseñar grandes verdades bíblicas, pero no tienen buenas relaciones con los nuevos creyentes. De hecho, cuando una persona nueva llega a la iglesia, escucha el evangelio, cree en el evangelio, ¿sabe qué sucede con la iglesia local? A veces llegan las personas nuevas, ¿verdad? Y sabe, ni los saludan, ¿verdad? Y la gente dice, llegué y nadie me saludó, ¿verdad? Y después dice, hermano, vamos a delegarlo a usted para que vaya a dar un estudio a la casa del hermano tal. Y llega el discipulador y solo entra, ¿verdad? Y a lo que va, da la enseñanza y mire, y se va. Ahí no hay conversación, ahí no hay relación, ahí no hay nada, hermano. ¿Verdad? Y lo que el Señor nos está diciendo, que el discipulado debe de ser basado en la verdad bíblica, pero también en una relación entre el discipulador y el discipulado, ¿verdad? Por eso Pablo lo consideraba, ¿cómo consideraba a Tito? Hijo. Mire qué relación más importante. ¿Cómo lo llama Pablo a Tito en el versículo 4? Verdadero hijo en la fe. Lo miraba como un hijo porque él tenía una relación con este siervo Tito. Entonces, mis amados hermanos, así debe de ser el discipulado. Y en eso es, el discipulado en la iglesia local está ausente porque los creyentes en nuestras iglesias no tienen a veces la habilidad para relacionarse con los creyentes. Y la razón por la cual no tenemos éxito en la iglesia local es porque no tenemos buenas relaciones. Y por eso, hermano, a muchos creyentes les pasa lo de los hebreos, que cuando escucharon la palabra no les aprovechó porque ellos no creían la verdad. Pero ¿sabe por qué? Porque no estaban teniendo una buena relación con Dios en ese momento. O sea, al alejarse de la verdad, estaban demostrando también que estaban lejos de la comunión con Dios. Y eso es lo que sucede con muchos creyentes en la iglesia local. Necesitamos entender, hermanos, que el discipulado debe de ser bíblico, o sea, doctrinalmente bíblico, pero debe de ser relacional. Y después, ¿qué dice? Quédense ahí en la casa, coman lo que les den, ¿verdad? Beban lo que les den, porque el obrero es digno de su salario. Ahora, dice, no os paséis de casa en casa, dice Lucas 10, en el versículo 7, la parte final. ¿Qué significa, hermanos? Que en el discipulado debemos de tomarnos el tiempo que sea necesario. ¿Qué significa eso, mis amados hermanos? Que a veces nosotros queremos en el discipulado, estamos más interesados, hermanos, en cubrir un, eh, una materia que en dedicar tiempo de calidad con los hermanos. En el discipulado, hermanos, nosotros debemos de tomarnos el tiempo que sea necesario, hermano. Uno, para enseñar la verdad de Dios, pero también el tiempo para acompañar a las personas. Muchas personas necesitan que en ese momento alguien les pregunte, hermano, ¿cómo estás? ¿Hay algo que yo pueda orar a Dios por ti? ¿Estás bien? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Cómo ha estado tu día? ¿Verdad? ¿Estás bien tú de salud? ¿Verdad? ¿Puedo orar por ti?
Hermano, es qué importante es eso. ¿Sabía usted que Jesús, hermano, con sus discípulos, no solamente iban de ciudad en ciudad y predicaban el evangelio, sino que muchas veces Jesús se apartaba con sus discípulos y les preparaba un pescadito frito ahí, hermanos, a la orilla de la playa, hermano, o lo subía a una barca y se lo llevaba lejos para otro lugar, hermano. Él necesitaba tener ese tiempo, ¿verdad? Y el versículo 8 dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y después dice, sanad a los enfermos que en ella haya y decirle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Incluso tenían que estar pendientes hasta del aspecto físico de las hermanas, si estaban bien de salud, ¿verdad? A veces los hermanos, pasando una situación hasta en el hospital, ¿verdad? Y muchas veces el discipulador, ¿verdad? Está en el hospital el hermano. Ah, qué bueno, voy a orar por él, ¿verdad? Y ni se acercó allá para ir a ver al hermano, a la hermana. Hermano, qué importante es acompañar a las personas. Entonces, ven que el discipulado va más allá de una clase bíblica, hermano. En el contexto de la iglesia local, el discipulado debe de ser a la luz de la verdad, pero alrededor de una buena relación con Cristo y una buena relación con los hermanos. Entonces, yo quería que ustedes vieran esto, hermano, porque Pablo, hermano, transmitía la verdad, pero también tenía una relación con las personas. Y le dice a Tito, tú eres un verdadero hijo, le dice, ¿verdad? Un verdadero hijo en la fe. Así que en esta epístola vemos este proceso en acción. Y es lo que queremos, hermanos, que nosotros también veamos, hermanos, a través de este estudio, para que lo apliquemos en el contexto de la iglesia local. Punto C. En esta epístola vemos este proceso de acción con Tito. Tito había sido enseñado y ahora era enviado a repetir ese proceso en otros en la isla de Creta. Pablo y Tito eran hacedores de discípulos. Y aquí está el punto, hermano. Nosotros no solo tenemos que ser discipuladores, tenemos que ser hacedores de discípulos, ¿verdad? Y ya les dije cómo debe de ser el discipulado, no solo con la verdad bíblica, sino también en el contexto de buenas relaciones. ¿Y qué es lo que está más ausente hoy en día en la iglesia local? Relaciones entre las personas. Los creyentes no tienen buenas relaciones, pero queremos ser efectivos en transmitir la verdad y esa es la razón por la cual la verdad no está siendo transmitida correctamente, ¿no? Porque no estamos trabajando la parte relacional y eso es importante, hermano. Entonces le dice Pablo a Tito, verdadero hijo, y le dice en la común fe. Como creyentes nosotros deberíamos de tener muchas cosas en común, pero si en algo deberíamos de estar unidos, hermano, es en doctrina. La palabra fe aquí, ¿verdad? Está hablando de doctrina. Ahora, esta palabra común, por favor, subrayela, es la palabra griega koinos y a menudo se traduce como comunión. O sea que Pablo tenía comunión con Tito en la doctrina. Qué interesante, hermanos, que en una iglesia, usted sabe que cuando las personas llegan a una iglesia, todos vienen de un trasfondo religioso diferente. Hay algunos que vienen del catolicismo, hay algunos que vienen del adventismo, hay algunos que vienen de diferentes religiones y muchas de las doctrinas que ellos traen son contrarias a la verdad que vemos en la palabra del Señor. Entonces la pregunta ¿es importante el discipulado? Sí, es muy importante. Porque si no llevamos, hermano, esto del discipulado a la acción en el contexto de la iglesia local, no vamos a tener creyentes sanos en la fe. Vamos a tener creyentes, hermanos, con diferentes doctrinas y no van a tener unidad. No vamos a estar en común acuerdo, hermanos, en cuanto a lo que creemos o a nuestra fe. Nuestra fe no debe vivirse en un vacío. Aunque nuestra fe entre nosotros y Dios está destinada a derramarse y bendecir positivamente a todo el cuerpo de Cristo. Quiero que por favor vean Filipenses capítulo 2, ¿verdad? Que yo personalmente, hermano, en mi experiencia como pastor, he tenido dos iglesias, he pastoreado dos iglesias y las dos experiencias han sido bien diferentes. En la primera iglesia que pastoreé, hermano,
fue una iglesia que ya había sido establecida desde el año 87. Esa iglesia había tenido 5 divisiones. La segunda experiencia que tuve y que tengo actualmente es la iglesia actual que estoy pastoreando, en la cual, hermanos, se inició desde el principio, hermanos. Nosotros comenzamos desde cero con estas personas. Y ambas experiencias han sido totalmente diferentes. En la primera experiencia, habían personas de diferentes trasfondos religiosos, hermano, y el discipulado tenía que ser realmente, hermano, de una manera bien activa en la iglesia, porque que llegaran estas personas a estar en un común acuerdo sobre lo que creemos acerca de Cristo, representó un reto, hermano. Pero por eso debemos de ser fieles en transmitir la verdad, ¿verdad? Y esto toma tiempo, hermano. Filipenses 2, del 1 al 2 dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo, dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando no hay un discipulado bíblico en la iglesia local? Los creyentes no tienen en común diversas cosas. Entonces por eso vemos, hermanos, grupos, clubes sociales en la iglesia, donde hay un grupo aquí, ¿verdad? Hay otro grupo y dicen, no, nosotros no nos llevamos con este grupo aquí, el otro. Ahí están los que creen esto, están los que creen esto otro. Y ese no es la forma como Dios quiere que cumplamos con la misión. Dios quiere que lleguemos a tener en común no solo el amor de Cristo, no solo el Espíritu que ha sido derramado en nosotros, en nuestros corazones, sino también, hermanos, la doctrina, que tengamos en común varias cosas. Este concepto es especialmente difícil de apreciar, sobre todo aquí en Estados Unidos, debido al individualismo rudo de la cultura occidental. De manera similar, en muchas culturas alrededor del mundo, el concepto de una fe vivida en comunidad está a menudo perdido, hermano. Vean lo que dice Romanos capítulo 15, versículo 6. Romanos 15, 6. Dice, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Unánimes a una voz, ¿verdad? Este concepto de unidad se pierde muchas veces, hermano, ¿verdad? Como aunque estemos cantando en la iglesia y nos agarremos de la mano y estemos cantando unidos, unidos en su nombre, no hay verdadera unidad si no creemos lo mismo. Y eso es importante. Por eso es importante el discipulado, hermano, en la iglesia local. Y es algo que lamentablemente está ausente. B. En contraste a una filosofía egoísta y exclusiva, Pablo exhortó a los creyentes a que hablaran todos una misma cosa, ¿verdad? Cuando usted ve a la iglesia local y lo observa cuando están predicando el evangelio, ¿cómo predica el evangelio el hermano y el otro hermano? ¿Ya? ¿Cómo es posible que en una iglesia uno esté diciendo la salvación se pierde y el otro no, la salvación no se pierde? Y otro enseñando allá doctrinas de esta otra religión y este otro doctrina y otros, al peor de los casos, hasta filosofía, ¿verdad? Entonces Pablo exhorta a los creyentes a hablar todos una misma cosa y hablar especialmente la verdad del Evangelio como está en la Escritura. Por eso es importante el discipulado, hermano. Es importante el discipulado. Y yo aconsejo, hermanos, que el discipulado inicie con una claridad más detallada y profunda de lo que es el Evangelio y lo que no es el Evangelio. Y dice que no hay entre vosotros divisiones. ¿En qué aspectos hay divisiones en los creyentes? No solamente en cuestiones de la vida, hermano, o, o divisiones en cuanto a algunos hermanos que creen cómo debemos cantar y otros cómo debemos cantar mejor las alabanzas. No estoy hablando de esas divisiones. ¿Saben que hay división muchas veces en la iglesia? Por no haber un discipulado bíblico relacional, hay divisiones en la doctrina.
sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y un mismo parecer. Eso es lo que 1 Corintios 1 al 10 dice. Entonces debemos tener unidad doctrinal, hermano, y por eso es importante el discipulado. Los herejes generalmente son lobos solitarios. En Lucas 10, ¿qué fue lo que Jesús les dijo, hermano? A los discípulos, a los 70, los envío en medio de lobos, le dijo. Son lobos, hermano. ¿Y sabe a dónde están los herejes? Ahí, ahí están, hermano. Pueden estar entre las ovejas, ¿verdad? Son lobos solitarios impulsados por el ego. Estos engañadores acechan dentro y alrededor del cuerpo de Cristo buscando oportunidad para atacar. Buscan a los espiritualmente débiles y buscan enseñarles su verdad secreta, ¿verdad? Lo que quiero decir, hermano, es que si usted no está discipulando, otro va a discipular a ese nuevo creyente y lo va a discipular mal. Y sabe usted que la presa más fácil de un lobo es el recién creyente, el nuevo creyente, o aquel creyente que no está interesado en conocer la verdad, ¿verdad? Y eso es lo que vemos también en Primera de Pedro. Vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 al 9. 5, 8 al 9 dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A veces estaba un miembro de nuestra iglesia y me dice: mire, pastor, nosotros que conocemos la verdad, a veces, hermanos, no estamos interesados en transmitir esta verdad a otros. Pero mire los mormones, cómo andan, hermano, de casa en casa. Esa gente no pierde tiempo, hermano. Esa gente, hermano, mire, por las calles, en los negocios, se meten a las casas, hermano, se meten a donde sea esa gente, hermano, enseñando sus doctrinas erradas. Pero los creyentes que conocen la gracia, que saben de los 3 tiempos de la salvación, que saben de la justificación, que saben de la santificación, de la glorificación, que saben de las dispensaciones, que saben de a dónde están estos creyentes con todo este conocimiento. ¿Sabe dónde están? En sus casas, sin hacer nada. Qué triste, ¿verdad? Que los creyentes hoy en día son consumidores, pero no están llevando la verdad a otros. Muchos creyentes, hermanos, están solamente llenando sus cabezas de conocimiento y conocimiento, pero no están transmitiendo esa verdad a otros, hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de este instituto bíblico, hermano? El propósito de este instituto bíblico no es que usted sea un creyente, hermano, consumidor, sino que sea usted un hacedor de discípulos, que esa es la misión que Dios le ha encomendado, ser un hacedor de discípulos. Predique el evangelio. Y ahora, hermano, vaya acompañando a las personas con la palabra y con una correcta relación con ellos. Versículo 4, parte C. Pablo deseó gracia, misericordia y paz para su hijo en la fe. Vean lo que dice Tito 1:4c. Dice: gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Así como Pablo escogió abrir su carta para Tito, este es su mensaje al pueblo de Creta. Los dioses griegos eran inmorales, mentirosos y tramposos. En su adoración, los cretenses daban y daban a los dioses, pero los dioses no devolvían. Los cretenses mismos eran mentirosos y tramposos. La gracia, la misericordia y la paz estaban tristemente ausentes en esta cultura. C. Por lo tanto, es notable que Pablo abrió este libro con un recordatorio de la gracia. Hermano, qué importante que es que nosotros hagamos esto del discipulado, hermano, motivados por la gracia de Dios. Si de gracia recibiste, da de gracia, hermano, ¿verdad? ¿Cuál debe de ser la motivación de un creyente para buscar a otro?
y enseñarle las verdades de Cristo, la gracia que ha recibido, la misericordia que ha recibido, hermano, la paz de Dios, que es otro beneficio también que usted tiene. Mientras todavía éramos sus enemigos, Cristo murió por nosotros, haciendo posible la paz con Dios. Y no solo la paz con Dios, sino también ahora disfrutamos de la paz de Dios. Sin que primero nosotros diéramos a Dios, Él gratuitamente se dio a nosotros. Así que yo creo, hermano, que solo aquel que está agradecido con Dios es motivado por esa gracia para también hacer lo mismo, ¿verdad? Pablo discipula a Tito por gracia y Tito por esa gracia también recibida se mueve a hacer lo mismo, hermano. Y esto es importante. Romanos 5, 1 al 2, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hermano, eh, si la gracia no te motiva a llevar esta verdad a otros, no sé qué más puede motivarte, hermano. Este mensaje, hermano, esta verdad que conocemos, no es para que esté oculta, hermano. No es para que esté debajo de nuestras camas, hermano. No es para que esté solamente en nuestras mentes, en nuestros cerebros. Esta verdad es para compartirlas con otros, hermano, por la gracia del Señor. Gracia, misericordia y paz de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Pablo destacó el hecho de que Dios es nuestro Padre, ¿verdad? Es importante, hermanos, que cuando vemos la gracia, ¿verdad? Vemos también la relación ahora que gozamos los que hemos creído en Cristo. Ahora tenemos a un Padre, nuestro Padre. Dios es el Padre de padres, el origen de toda paternidad. Los padres humanos terrenales solo tienen éxito en la medida en que siguen el modelo de la paternidad de Dios, hermano, ¿verdad? ¿Y cómo consideraba Pablo a Tito? Como un hijo. A él se estaba viendo como un papá, ¿verdad? Es importante notar que Dios es referido como nuestro Salvador en el versículo 3 y Jesús es referido como nuestro Salvador en el versículo 4. Esto es un refuerzo del hecho de que Jesús es en todos los sentidos Dios. Ahora, algo que quiero mencionar antes de este punto que acabo de leer, con esto de ser padres espirituales, esto es algo que se menciona mucho en el ámbito pentecostal, ¿verdad? Y dicen, yo soy el padre espiritual de fulano, dice. Yo soy la madre espiritual de fulano. No estoy hablando de eso, hermano, ¿verdad? Esta gente a veces se considera el papá espiritual del otro, pero no le ha enseñado la verdad, hermano. Y quizás ni salvos son muchas veces, hermano, ¿verdad? Pero sí, hermano, estoy diciendo, mis amados hermanos, que nosotros podemos, hermanos, basado en una relación con Cristo, también hacer lo mismo, hermano, con estas personas a la hora de discipular, hermano. Ahora es importante notar que Dios es referido como nuestro Salvador en el versículo 3, no solo como nuestro Padre. Y Jesús es referido como nuestro Salvador, ¿verdad? En el versículo 4. Esto es un refuerzo del hecho de que Jesús en todos los sentidos es Dios. Entonces, mis amados hermanos, hemos llegado a esta parte de la enseñanza y vamos a, hermanos, finalizar ahí esta primera sección y vamos a tener algunos comentarios de lo que hemos visto. Oramos, Padre, te damos gracias por estas verdades que hemos aprendido. Esperamos, Señor, de que esto esté siendo una voz de conciencia en nuestras mentes, en nuestros corazones, para motivarnos a estar presentes y activos en la misión que tú nos has delegado, Señor. Tu voluntad no es solo que prediquemos el Evangelio, sino que también acompañemos al nuevo creyente a conocer más de su Salvador, basados en una relación contigo, donde tú eres nuestro Padre, nosotros somos tus hijos, pero también gozando de una buena relación con el nuevo creyente, con las personas que estamos discipulando. Creemos, Señor, que el discipulado debe de ser bíblico, pero también debe de ser relacional. Gracias, Señor, por esta verdad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias a Dios por este tiempo, hermano.